Hola, hola. ¿Cómo despertaron hoy? ¿Con ganas o sin ganas? Muy bien, queridos hermanos. Yo quiero enseñarles un cantito porque es bonito aprender estos cantos para que usted se acuerde. Así que nos vamos a poner de pie porque veo que falta que corra un poco más de sangre. Mire, yo quiero que haga así. Haga así. ¿De qué tamaño son las pulgas? A ver, sáquese una pulga. Las otras déjelas tranquilas, siguen durmiendo, solo una. Agarre su pulga, ¿la tiene su pulga? Bien agarrada, que no se escape. Muy bien. La canción es sencillita y es para que nosotros la repitamos en nuestro día a día. Las canciones estas que estamos cantando, tenemos que aprenderla y cantarla todos los días. Amén. Muy bien, agarre su pulga. Y la canción, la letra es sencilla. Había una pulga muy cristiana, y hace así, que era católica, apostólica y hermana. A ver, de nuevo. Había una pulga muy cristiana, que era católica, apostólica y hermana. Haga así, que se comió a un elefante, porque creía que era protestante. A ver, imagínense una pulga que se come un elefante. ¿Cómo es eso? Nuestra boca es dura para hablar de los demás. La segunda parte, levante su dedo en alto. Y vino Dios y le dijo, pulga. ¿Cómo dice Dios? Y vino Dios y le dijo, pulga. Y vino Dios y le dijo, pulga. Pulga, eso no se hace. A tu hermano el elefante, con el testimonio hay que enseñarle. A ver, vamos a analizar. ¿Quiénes son las pulgas? Esa gente que todo lo ve malo, que de todo se queja, que siempre ve las cosas. Que nadie se meta conmigo. Y a veces las pulgas somos nosotros los varones. ¿Por qué? Porque los varones somos los que menos queremos creer en Dios. Así que usted vaya a la misa, usted. Yo soy el que trabaja, yo soy el que trae el dinero. Así que identifica a los varones. Los varones, levante la mano. Si está dudando, confesión, por favor. Este retiro las cosas claras. Varones, mujeres, Génesis. Muy claro, ¿está bien? Así que, ¿dónde están los varones? Levante la mano. Con seguridad. Hay algunos que están dudando, levantar la mano. Estoy preocupado, va a haber mucha liberación. Así que, mujeres, levanten su mano ustedes y digan, y vino Dios y les dijo, apunten a los varones. No se apunten entre ustedes. Y vino Dios y les dijo, y vino Dios y les dijo, y vino Dios y les dijo, ya eso no se hace. A tu hermano el elefante, con el testimonio hay que enseñarle. Pero a veces las pulgas no somos los varones. Son las costillas, digo, las mujeres. Miren la sabiduría de Dios, nos sacó de una costilla. Qué dolor de costilla que tenemos desde ese día. A veces las mujeres, queridos hermanos, lo exageran todo. Y las mujeres, así como son buenos instrumentos para atraer a Dios, son instrumentos para espantar de Dios. ¿Quién es esa hermana? ¿Y por qué vino? ¿Y por qué te saludó? ¿Y por qué es así? ¿Y por qué ella se encarga? ¿Y por qué? Mujeres, cuidado. Así que varones, apunten a una mujer que tengan cerca. Y vino Dios y le dijo, y vino Dios y le dijo, y vino Dios y le dijo, pulga, eso no se hace. A tu hermano el elefante, con el testimonio hay que enseñarle. A veces las pulgas, pero no son ni los varones ni las mujeres que participan, son los músicos. Porque a veces vienen a tocar así. Por cumplir. Y se olvidan que es por adorar al Señor. Así que todos vamos a apuntar a los músicos. Y vino Dios y le dijo, pulga. Y vino Dios y le dijo, pulga. Pulga, eso no se hace. A tu hermano el elefante, con el testimonio hay que enseñarle. Pero a veces las pulgas
ya no son ni ustedes ni los músicos, somos nosotros los padrecitos. Ya se escapó el padre José Enrique, así que solo nos quedamos 3 valientes acá. Aquí tenemos uno, allá tenemos otro. Identifique un padre. Vamos a ver cómo lo hace. Y vino Dios y nos dijo, ¡Pulga! Y vino Dios y nos dijo, ¡Pulga! Yo siempre me pregunto, ¿por qué cuando es a los padres hablan más fuerte ustedes? Pulga, eso no se hace. A tu hermano el elefante, con el testimonio hay que enseñarle. Un aplauso para todos los pulgas. Pueden sentarse. Ya sabe, en su casa, en vez de renegar por la comida, dígale a su esposa pulga. En vez de renegar porque su esposa es flojo, dígale pulga, y con eso se acabaron los problemas. Queridos hermanos, vamos a hablar de la liberación. Es el tema que tenemos que hablar, de la liberación. Pero para nosotros poder hablar de la liberación, nosotros tenemos que entender qué es lo que queremos liberar, de quién nos queremos liberar. ¿Y sabe qué? Uno de los mayores errores de este tiempo, si usted busca en internet, usted pone liberación y usted va a ver que hay un montón de páginas que hablan de este tema. Entre en internet y usted va a ver que hay un montón de páginas que hablan de este tema, y la mayoría de esas páginas no son páginas católicas. E incluso antes eran las páginas protestantes, ahora ni siquiera son las páginas protestantes. Este tema de la liberación, querido hermano, los que más lo tocan son los de la nueva era. Entra a internet y la mayoría de las páginas que le va a salir son páginas de la nueva era. ¿Sabe por qué? Porque el gran problema que nosotros tenemos es que mucha gente lo primero que te dice, ah, sí, tienes un demonio, eso es lo que te está influenciando, eso es lo que está pasando en tu vida, ah, sí, tienes un demonio. Nos dicen demonio y no sabía. Sabía que era un demonio que tenía mi mujer feita, anda feita. No, nosotros tenemos que conocer contra quién luchamos. Cuando uno va a la guerra, querido hermano, y las grandes guerras, los libros que se han escrito en la Grande Guerra, siempre se habla de cómo el enemigo estudia a su otro enemigo. Usted va a ver que ellos hacen un análisis de la forma de cómo van a atacarlo y la forma que ellos atacan. Van a hacer un análisis del armamento que tienen, de la fuerza que tienen, de las tácticas que tienen para conocer y así poder vencerlo. Usted no se vaya a la guerra de calzoncillos, hermano. Usted se va con la mejor armadura, y más en este tiempo, con semejantes armas que hay. ¿Usted cómo se iría a la guerra? Claro, y si puede conseguir esas armas inteligentes, en las películas salen unas armas espectaculares, ¿no? Donde usted dispara y ni siquiera ya tiene que apuntar a su enemigo. Usted dispara y sabe que va teledirigida esa bala. Llega sí o sí a su enemigo. Mire, en todas las grandes guerras, para poder vencer al enemigo, hay que estudiarlo, hay que comprenderlo, hay que entenderlo, hay que saber quién es. Pero no voy a decir una palabra porque la voy a tomar desde el punto bíblico. No voy a decir hay que conocerlo, porque yo quiero tomar la palabra conocer desde el punto bíblico, no para conocer el enemigo, para conocer la palabra. ¿Qué significa, queridos hermanos? Para nosotros entender al enemigo que tenemos en común, nosotros tenemos que conocer la palabra. ¿Y sabe qué significa conocer en los términos bíblicos? Y esto es algo hermoso. La palabra conocer en la Biblia no se está quedando solamente en el ámbito de la gnosis, del conocimiento. La palabra conocer en la Biblia es un ámbito grande. ¿Por qué? Porque habla de la intimidad. De la intimidad entre el hombre y la mujer, de esa intimidad que hay entre el hombre y la mujer. Por eso es que usted muchas veces en el Antiguo Testamento va a encontrar que dice, y se conocieron. Y se conocieron. ¿Qué significa? Hubo intimidad entre el hombre y la mujer. Yo quiero que nosotros tengamos intimidad con la palabra. Qué hermoso que es, ¿no? Pero no lo estoy diciendo desde el mal sentido, lo estoy hablando desde el sentido profundo de la unidad en lo íntimo. Es eso lo que nosotros debemos hacer para conocer a nuestro enemigo. Porque si nosotros escuchamos teorías y teorías y teorías y teorías, ¿sabe qué somos nosotros los que más nos perdemos? Y recuerde que el enemigo es el mentiroso. ¿Qué significa? Todas estas teorías nos pierden. Él nos engañó, nosotros quedamos engañados, Él nos venció.
Por eso es que hay esta gran historia del caballo de Troya, ¿no? Qué hermosa que es esa gran historia. Y esa es la forma de trabajar del enemigo. Él nos manda caballos de Troya continuamente para que nosotros seamos engañados. Y cuando nosotros creemos que somos premiados, fuimos vencidos, queridos hermanos. Porque no tuvimos intimidad con la palabra. Y eso es lo hermoso. Ahora la palabra, las sagradas escrituras, se les está dando un significado mucho más grande. ¿Por qué? Porque antes se lo tomaba como un libro de mucha sabiduría. Antes se lo tomaba como un libro donde tú encontrabas la historia de salvación. No, ahora se habla de la palabra como la persona de Cristo viva, en la cual tú te encuentras con Él, tú intimas con Él, tú lo conoces, tú lo amas, y al amarlo sabes lo que quiere con tu vida. Amén. Los veo desanimados a ustedes. Los veo desanimados. Amén. Amén. Primer mentira que vamos a sacar de nuestra vida como cristianos católicos. Amén. Amén. Les cuesta decir amén, ¿no? ¿Sabe por qué? Escuche bien, la primera mentira que vamos a sacar de nuestro léxico o de nuestro entendimiento como cristianos católicos es algo que desde hace muchos años se está manejando. ¿Y esta mentira cuál es? Eso parece protestante. ¿Han escuchado eso? Esa forma de orar parece protestante. Esa forma de predicar parece protestante. Esa forma de enseñar parece protestante. A ver, ¿cuántos años lleva la iglesia protestante y todas las derivaciones que hay? Casi lo que se descubrió América, solo que un poquito de años más. No lleva más, queridos hermanos. Pongámosle 5 o 6 siglos, casi. Casi. ¿Cuántos años lleva la iglesia católica? Muy bien. Queridos hermanos, ¿quiénes fueron los primeros en salir a predicar? ¿Sabe cuál es el gran error de la gente que dice eso parece protestante? Gente que no conoce la historia de la iglesia. Si usted comienza a estudiar la historia de la iglesia, usted va a conocer a los primeros grandes cristianos. Si usted lee solo a San Pablo, usted va a conocer cómo era San Pablo para predicar, la rudeza que él tenía para hablar, la rudeza que él tenía para arriesgarse en las cosas. Y no solamente eso, vamos a conocer a grandes santos de la iglesia católica. Y mi santo preferido, que lo voy a nombrar con un gusto y con un amor. No, pues no les interesa conocer a mi santo preferido. Y doy gracias a Dios que voy a ir a su pueblo. El padre Enrique me va a llevar. Mi santo preferido, querido hermano, ustedes los españoles tienen tantos tesoros, pero los tienen muy guardaditos. Tranquilos, cuando mueran esos tesoros quedan en un museo. Querido hermano, mi santo preferido se llama San Vicente Ferrer. Claro que aquí le dicen San Vicente. No le dicen San Vicente, ustedes lo conocen San Vicente, San Vicente, sin la E, nosotros San Vicente. ¿Y por qué mi santo preferido? ¿Por qué mi santo preferido, querido hermano? Porque los protestantes le tendrían una envidia si lo conocieran. ¿Sabe lo que hacía San Vicente Ferrer en su tiempo? Estamos hablando siglo XIV, casi comenzando el siglo XV. Imagínense, ¿existían los protestantes? Lutero había nacido. La madre de Lutero pensó tenerlo a Lutero. Siglo XIV, siglo XV, nace un hombre predicador, dominico. No he dicho más nada, solo hice así. Aquí está mi espada. ¿Y sabe lo que hacía este hombre? Era un loco, querido hermano. Por eso es cuando la gente me comienza a decir, eso parece protestante, usted parece ignorante. ¿Usted sabe lo que hacía San Vicente Ferrer? Armaba tarimas en las plazas, celebraba la Santa Misa y luego predicaba 4 horas, querido. Amén. Y mientras predicaba 4 horas, la gente se convertía, la gente se sanaba, la gente se liberaba. A ver, díganme si eso es católico o no es católico. Díganme si eso es católico o no es católico. ¿Dónde estaba Lutero en ese tiempo? No existía, querido hermano. Así que si nosotros nos dejamos robar el poder de la palabra, nosotros nos estamos dejando robar el amor y la intimidad con Cristo en la palabra. Nos estamos dejando robar, querido hermano. ¿Y sabe qué era lo más hermoso de San Vicente Ferrer? ¿Sabe qué era lo más bello?
En ese tiempo nosotros ahora tenemos esta facilidad de los equipos, de los parlantes, de un micrófono. Ese hombre en los monasterios, los mismos hombres que necesitaban escuchar su mensaje, kilómetros de ahí lo escuchaban predicar. Porque los dones se manifestaban en su vida, las sanaciones se manifestaban. Es el santo, el mayor taumaturgo de la historia. Taumaturgo se les dice a aquellos que han hecho muchos milagros. San Vicente Ferrer, el mayor taumaturgo de la historia de la Iglesia Católica. ¿Qué significa? Es el que tiene mayores milagros en la historia. ¿Qué significa? Los quisieron anotar uno por uno. Creo que llegaron a 400. 800. Solo pudieron llegar con notario, no, 600, padre. Con notario a 600 algo milagros notariados. Y los notarios terminan diciendo, no podíamos escribir tanto. Apenas anotaron un cuarto de todos los milagros que hizo. El mayor taumaturgo de la historia. Y usted me dice que eso no es católico, querido hermano. Yo le digo que usted no conoce la historia de su iglesia. Y es por eso que está perdiendo mucha riqueza del valor que tiene nuestra iglesia, de nuestro santo y del poder que tiene nuestra iglesia, por encima de todos esos inventos que se han hecho ahora y que andan haciendo sus locuras por ahí. Nosotros ya las hacíamos antes que ellos. Otro gran santo, San Antonio de Padua. Se paraba en las carretas, se paraba donde podía para que la gente lo vea y comenzaba a gritar el poder del Señor para que la gente se convierta. Así que, queridos hermanos, esa mentira, eso parece protestante. Un sacerdote amigo se me acerca y me dice, primera vez que te escucho es predicar, pero predicas como los protestantes, me dice. Y como es mi amigo, yo soy muy bromista con mis amigos. Y tú celebras la misa como los protestantes, le digo. ¿Cómo? Si los protestantes no tienen misa. Por eso no la haces con amor. Ahí se cayó. Ya, queridos hermanos. ¿Entendieron el chiste? No, por ahí yo lo entendí, ustedes no. Tú celebras la misa como protestantes. Los protestantes no tienen la Santa Misa. No creen en el cuerpo de Cristo como nosotros creemos. Así que una persona que celebra sin amor no cree en lo que está celebrando. Ahí él reaccionó y se quedó callado. ¿Por qué les hablo esto? Porque para nosotros hablar de la liberación, yo quiero que conozcamos a nuestro enemigo. Y para conocer a nuestro enemigo, queridos hermanos, nosotros tenemos que saber todo lo que se sabe bíblicamente de él. Todo lo que bíblicamente está escrito de él y acerca de él, porque es la forma en la que vamos a entender cómo actúa. Si nosotros no entendemos cómo actúa, no vamos a saber cómo vencerlo. Si nosotros no comprendemos cómo él actúa, cómo él nos ataca, no vamos a saber vencerlo. Nos va a mandar su caballo de Troya. Es por eso, queridos hermanos, que nosotros entendemos, y esto es doctrina de la iglesia, que Dios es el creador de todo. Amén. Dios es el creador de todo, amén. ¿Quién es criatura de Dios? Levante la mano. El que no sea ya sabe de quién es criatura. Eso es doctrina de la iglesia. Dios lo ha creado todo. Y como lo ha creado todo, Dios creó a los ángeles. Al crear a los ángeles, es confirmado por la misma iglesia de que existen ángeles caídos. Eso está confirmado. Lo que nunca la iglesia se ha manifestado es un motivo claro. ¿Qué significa en la doctrina? Nunca la iglesia se ha manifestado el motivo claro por el cual los ángeles se hicieron rebeldes contra Dios. Eso no existe dentro de la doctrina. Sí existen hipótesis que vienen desde los padres de la iglesia, dentro de la historia de la iglesia. Y estas hipótesis nosotros tenemos que entenderlas. Porque cuando nosotros las entendemos cómo estamos actuando. Y ahí sabemos si lo que tenemos es una influencia maligna o solamente nuestro espíritu humano que quiere llamar la atención. Cuando entendemos estas hipótesis y las conocemos, nosotros vamos a entender si esto es del demonio o esto es humano. Pues, querido hermano, discernir eso cuesta mucho. Discernir lo que viene del hombre, lo que es invento del hombre, porque una persona se lava tanto la cabeza mintiendo que aprende a mentir, que hasta esta persona cree lo que es mentir. Y es por eso que una persona que crea, que sienta que está endemoniada, es capaz de alzar a dos personas solo porque siente que está endemoniada, y no es por un acto diabólico, es por un acto humano. Recuerde que el ser humano, cuando ve alguna necesidad, por ejemplo, hay muchos testimonios de madres, y hay un video hermoso sobre varias situaciones donde una madre ve a su hijo
que estaba colgado del balcón del tercer piso, su hijo pequeño, y estaba agarrado, y todo el mundo gritaba y nadie sabía qué hacer, porque para pasar a ese lado del balcón, la madre tenía que cruzar una malla. Esta mujer saltó una malla más alta que la que saltan los atletas, y no es una mujer deportista. Saltó esa malla y llegó y agarró el peso de su hijo y su espalda no se quebró. ¿Qué significa? En ciertas situaciones nuestro cuerpo reacciona de maneras que superan nuestra fuerza. Así que discernir algo demoníaco de algo humano cuesta mucho. ¿Y por qué? Porque si no conocemos cómo actúa el demonio, querido hermano, nosotros nos perdemos y nos engañan. Escuche, existen 3 hipótesis dentro de la iglesia que son las hipótesis que nos dicen, más o menos, son hipótesis, no son doctrina, querido hermano. Y eso tenemos que entenderlo. Son hipótesis, no son doctrina. Así que cualquiera de ellas se puede aplicar. La más famosa y la que más se ha defendido y la que más se ha utilizado es esta. Escuche bien. La primera hipótesis habla sobre la caída por el orgullo y la soberbia. ¿Por qué? Ahora póngase a pensar en una hipótesis muy sabia. Es una hipótesis muy sabia. Una persona que es influenciada por el demonio, ¿cuáles son sus principales actos? Ser orgulloso y ser. Usted ha visto en este país cuando hacen entrevistas esos que quieren destruir todos los signos cristianos. ¿Cómo son sus respuestas? ¿Cómo es una persona que no quiere ir a misa? ¿Y qué es lo que te dice? ¿Y vos qué te haces la santa si vos sos peor que el diablo? Eso es orgullo. ¿Cómo yo voy a ir si vos que vas a misa sos así? Miren los signos demoníacos que nos apartan de Dios. Así que la primera hipótesis es el orgullo y la soberbia. ¿Y por qué? Porque Satanás quería ser semejante a Dios. Escuche bien. El orgullo y la soberbia, porque Satanás quería ser semejante a Dios. No podía ser como Dios. Porque criatura. Pero sí quería ser semejante a Dios. Y hasta ahora quiere seguir siéndolo. Y es por eso que Santo Tomás dice que este es el pecado de autoidolatría. ¿Qué significa? Puso su yo por encima de todo lo demás. Puso su yo. Queridos hermanos, otro acto demoníaco de nosotros. Cuando ponemos nuestro por encima de la opinión de los. Qué hermoso que es, ¿no? Mire cómo nosotros al conocer vamos entendiendo nuestro comportamiento y sabemos de dónde vienen las influencias que tenemos. Puso su yo por encima de los demás. A esto lo llama Santo Tomás autoidolatría. Muy bien. Soberbia Orígenes, que es otro que no fue nombrado padre de la iglesia, a pesar de que sus escritos hasta ahora son sobresalientes. La historia de Orígenes es interesante, porque Orígenes, a pesar de la sabiduría y el conocimiento que tenía, él quería tomar tan al pie de la letra la Biblia, que él hizo un acto un poco descabellado, pero no le voy a decir qué acto descabellado hizo, porque por ahí algunos también lo quieren hacer y van a culpar a mí que yo les conté, y como les conté dijeron, el Padre nos enseñó eso. No. Por culpa de este acto descabellado, Orígenes no llegó a ser padre de la iglesia, porque si no sería otro de los grandes padres de la iglesia. ¿Usted sabe qué hizo Orígenes? ¿No? Muy bien, investiguen, porque es bueno investigar. Orígenes y numerosos padres de la iglesia hablan también de esta caída solo como soberbia. Y escuche lo que dice: la soberbia como comienzo de todo pecado. Busquen su Biblia. ¿Trajeron su Biblia, no? Sí. No puede ser esto un congreso de fe sin Biblia. Los congresos de la nueva era son sin Biblia. Los congresos de fe son con Biblia. ¿Qué es lo bueno? Los celulares tienen. ¿Por qué es necesario que se lo guarde, querido hermano? Ya sé que tiene el video, está bien. Es bueno que lo repase en su casa. Pero también usted tiene que enseñar. Usted tiene que llevar la antorcha que ha recibido. Tiene que quitar de la ignorancia a los otros. Busque en Tobías capítulo 4 versículo 13. Tobías capítulo 4 versículo 13. Y otra persona vaya buscando en Eclesiástico capítulo 10 versículo 13. Tobías dice, le voy a dar el resumen: la soberbia acarrea la ruina y proligia la inquietud. ¿Qué era Tobías? Tobías capítulo 4 versículo 13.
Y el otro es Eclesiástico 10:13. Eclesiástico 10:13. Tobías dice, la soberbia acarrea la ruina. Eclesiástico 10:13 dice, la soberbia es principio de todo pecado. Así que Orígenes y muchos padres de la iglesia defendían este tema de la soberbia por los versículos bíblicos. Y miren, hermoso, por eso es que también Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 6. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 6. Búsquelo. Por eso es que Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 6 dice, escuchen, que el pastor no sea neófito, no sea que llevado por la soberbia caiga en la misma condenación del pecado de Satanás. Mire hermoso, ¿no? Mire hermoso, si la soberbia nos acarrea la ruina, si la soberbia es el inicio de todo pecado, ese es el gran peligro de todas las personas cuando quieren iniciar algo sin haber conocido, sin haber profundizado, sin haber tenido su proceso, sin haber sido golpeado, sin haber sido lastimado y haber crecido en las verdades de Dios. Queridos hermanos, estamos continuamente siendo atacados por estas cosas. ¿Cuántas veces no he escuchado? Y esto es hermoso. Cuando tocan las elecciones en los grupos de oración, en las comunidades, en los movimientos nuevos que están apareciendo, ¿cuántas veces usted no ha escuchado? ¿Cómo van a nombrar a ese, a esa? ¿Han escuchado eso alguna vez? Sí. Seguido, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo el demonio actúa en nuestras comunidades y cómo nos engaña? ¿Cómo van a nombrar a ese? ¿Cómo? Y lo más duro en este tiempo, y queridos hermanos, tenemos que ser nosotros cada vez más misericordiosos. Y la misericordia no significa permitirlo todo, sino entender el actuar de Dios en todos. Una cosa es permitir todo, querido hermano, y eso no es correcto, eso no es de Dios. Vemos desde el Génesis que Dios puso un alto. Una cosa es permitir todo, otra cosa es saber, conocer el actuar de Dios en todo. Yo sé que usted ha escuchado muchas veces cómo esa señora que es separada sirve en la iglesia. ¿Ha escuchado usted eso? Sí. ¿Cómo ese hombre que es separado sirve en la iglesia? Ni siquiera ha vuelto a buscar pareja, ni siquiera está con nadie, está viviendo en castidad, pero porque está separado quiere decir que no sirve. Querido hermano, le estoy diciendo, hay distintas situaciones. Hay situaciones de gente que se hace escándalo, y hay situaciones de gente que verdaderamente toma una vida de santidad cuando se ha separado. Así que por eso tenemos que entender el actuar de Dios con todo y no permitir todo. Amén. Segunda hipótesis. La hipótesis de la caída por los celos y por la envidia. Por los celos y por la envidia. Levante la mano los hombres celosos. No lo levanten, mentira. Liberación directa con el ministerio. Mire, la segunda hipótesis habla de celos y de envidia. Y escuche lo que dice. Eran celos y envidia contra el hombre. A ver, póngase a pensar. Si los ángeles eran seres tan bellos, tan perfectos, ¿por qué tenían celos del hombre? Celos y envidia. Si los ángeles, seres espirituales, tan perfectos, tan bellos, ¿por qué deberían tener celos del ser humano? Que es tan imperfecto. Mire lo que dice. Los ángeles, ellos tenían el gobierno de todo lo terreno. Y cuando Dios crea al ser humano, lo crea a su imagen y le da autoridad sobre todo lo creado. Qué hermosa que es la palabra, ¿no? Le da autoridad sobre todo lo creado. Y es ahí donde los ángeles dicen, no, nosotros no queremos eso. Y el celo y la envidia nace en contra de ellos. Qué duro que es, ¿no? ¿Quiénes son envidiosos acá? Nos cuesta, ¿no? Muy bien, pasemos porque si no se me aburren. 3, y aquí también voy a hablar de un dominico y de un jesuita. Esta teoría de los celos y de la envidia vuelve a nacer en el siglo XVI con un dominico que se llamaba Ambrosio Catarino y el jesuita Francisco Suárez, que ha sido muy famoso, principalmente los filósofos lo utilizan mucho a Francisco Suárez. Y escuche bien, ellos hablaban del celo y de la envidia, pero no tanto
por el hombre como hombre, sino que tenían el celo y la envidia de la humanidad en la cual Jesús se encarnó, del misterio de la encarnación. Y póngase a pensar, Cristo se encarnó, se hizo hombre. Qué hermoso que es eso. Y los ángeles, el mayor mandato que tienen, ¿cuál es? La obediencia y la docilidad a Dios. ¿Qué significaba? Tenían que someterse a Cristo como hombre y como Dios. Y eso no les gustó. Y es por eso que se rebelaron contra Dios. Ese es otro motivo de la caída. Y queridos hermanos, esta idea de este dominico y de este jesuita está en un libro que ha sido famoso, que se llama El Paraíso Perdido, de John Milton, en el libro número 5, por si les interesa. Recuerde que mucho de nuestra iglesia ha sido tomado por grandes escritores para hacer sus novelas. El Hijo de Dios asumiría la naturaleza humana, la encarnación, anunciado anticipadamente a los ángeles, a quienes se les exigía adorar a Cristo, lo cual muchos rechazaron. Mire de duro. Orígenes, en la hipótesis de la soberbia, pone a Lucifer como el actor de la caída de todos los ángeles, para poder explicar cómo los demás ángeles deciden dar la espalda a Dios. Orígenes saca a una imagen del Antiguo Testamento, que era el rey asirio, que se llamaba Luz de la Mañana. Y toma este rey asirio, que la palabra luz de la mañana se podía traducir en Lucifer, portador de. Así que toma el ejemplo de este rey asirio, porque dice el libro de los reyes que la soberbia de este rey fue la que destruyó, la que arrasó con todo el pueblo de Dios. Y mire hermoso, él toma esta soberbia de este rey. ¿Para qué? Para en él sacar una imagen de quién era Lucifer, como el jefe de todos los demonios y como el actor que llevó a los demás a perderse. Y es por eso que ponen a Lucifer como la cabeza de todos ellos. Y mucha gente dice, la palabra Lucifer como demonio no existe, es verdad, no existe como demonio Satanás. Pero recuerden que todo lo que enseñaban los profetas, y esto está en el libro de Isaías, todo lo que enseñaban los profetas, no solamente hablaba de algo que podía suceder, sino que también esa profecía podía ser de algo que ya sucedía. ¿Qué significa? Dentro de la sabiduría de Dios, esa imagen de la soberbia en Lucifer se ponía en este rey asirio para poner como el jefe de como el que animó a los demás a que caigan. Recuerden, siempre es uno que anima a los otros. Cuesta que muchos decidan eso. Así que siempre es uno que comienza a decir, a hablar, a opinar, y los demás van siguiendo sus pasos. ¿Van bien? ¿No están aburridos? Necesito que entremos, queridos hermanos. Esto es la parte densa. Esto es la parte densa. Pero si nosotros no conocemos, queridos hermanos, no intimamos con lo que la palabra dice, somos engañados. Y escuchen lo que dice Santo Tomás. Mientras más conozco, más amo. Mientras más amo, más conozco. Y mientras más quiero conocer, más quiero amar. Mientras más quiero amar, no acaba eso. Qué hermoso que es eso. Si lo aplicáramos en los matrimonios sería bello. Mientras más conozco, a ver, si vino con su esposa, mírela y dígale, mientras más te conozco. Le costó decir la otra parte, ¿no? Porque ahora es al revés, como no se conocen en el noviazgo, en el matrimonio, mientras más te conozco, más te odio. Claro, no se han conocido, pero miren hermoso, mientras más conozco, más amo. Mientras más amo, más quiero conocer. Y mientras más quiero conocer, más quiero amar. Y eso no para, querido hermano. Por eso es importante conocer la palabra del Señor, porque es así que nosotros lo amamos más a Él y sabemos cómo defendernos del mal. Amén. Vamos a tomar los nombres genéricos que el Nuevo Testamento enseña para determinar los distintos nombres de Satanás, de los demonios. Vamos a tomar lo que dice el Nuevo Testamento, pero lo vamos a tomar de forma genérica. Después en el taller les voy a explicar la forma
no genérica, sino la forma específica. Y les voy a nombrar unos cuantos nombres que se utilizan mucho. ¿Pero por qué? Ahora no se los nombro lamentablemente, y por eso les digo, no tenemos que dejarnos engañar. Querido hermano, ahora mucha gente está utilizando nombres específicos de demonios que se inventan o que toman de libros que son paganos. Hay esta idea, y es una idea en la cual nosotros tenemos que estar muy atentos. Hay esta idea, queridos hermanos, de que Dios da dones, sí. ¿Dios da dones? Sí. Y los dones ministeriales o los carismas ministeriales, ¿para qué son? ¿Qué dice San Pablo? Para el bien de la comunidad. Muy bien. ¿Y qué es lo que pasa cuando alguien tiene dones? Como que la gente va hacia esa persona, busca a estas personas y a veces crea dependencia con estas personas. Y es ahí donde tenemos que estar atentos. Los dones son para el bien de la comunidad. No es para bien personal. Así que cuando la gente me busca, mi parte humana, la música de fondo, les estoy hablando del demonio, que quiere ser como que la gente lo... Me siento tan espiritual hoy. Todos me miran. En este salón todos me miran. Y estoy de blanco, parezco un ángel caído. Es nuestra parte humana, queridos hermanos. Es nuestra parte humana. Y es por eso bueno conocer. ¿Y cuál es el problema? Recibimos dones de Dios, amén. ¿Sirven para ayudar a los demás? Amén. ¿Sirven para rescatar a los demás? Amén. ¿Son necesarios los dones? Amén. ¿Tenemos que pedir los dones? Amén. Pero mientras más dones recibimos, más tenemos que humillarnos. A mí me gustan mucho las películas de los superhéroes, porque yo nací con las películas de superhéroes, querido hermano. Me encantan. Me encantan las películas de superhéroes. Y el que más me gusta es Superman. ¿Por qué? Porque nací viendo Superman. Hasta que me di cuenta que yo no puedo ser Superman porque me lancé de un lugar alto y me caí duro. Me di cuenta que no puedo ser el hombre araña porque me lanzo a un muro y mis dedos arácnidos no se agarran, me caigo de espalda. Así que cuando sale la película de Spider-Man, del hombre araña, hay una frase que le dice el abuelo al nieto, y es hermosa esta frase, es muy cristiana. Mire, perdón es el rigor científico tomado del hombre araña. Escuchen lo que le dice el abuelo. ¿Qué se llamaba el abuelo del hombre araña? El tío. Hay que estudiar también el hombre araña. Bueno. De broma. Miren lo que le dice el abuelo al que es el hombre araña. Le dice: un gran don exige una gran responsabilidad. Eso es muy cristiano, es lo que dice San Pablo, querido hermano. Un gran don exige una gran responsabilidad. Y ahí es donde el problema, nosotros encontramos a nuestro enemigo. ¿Y qué es lo que está pasando? Mucha gente que ha recibido dones. No estoy hablando solo de la renovación carismática. Yo doy gracias a Dios que predico a todos los grupos habidos por haber. Esa es mi gran alegría. Predico a todos los grupos habidos por haber. Yo no sé cómo aguantan mi locura, de verdad. A todos los grupos habidos por haber yo les predico. No estoy hablando solo de la renovación carismática. El Espíritu Santo está en todos los grupos. En todos los que creen que hay dones, reciben dones. Todos los que creen en el poder del Espíritu Santo reciben el Espíritu Santo y la acción del Espíritu Santo. Así que estoy hablando de todos los grupos. Y es un problema de todos los grupos. Y escuche bien. Escuche bien. La gente que recibe muchos dones es gente muy atacada. Y si estas personas no tienen una comunidad que lo corrige, gente que está a su alrededor, el demonio lo va a zarandear y lo va a destrozar. Porque va a querer ser como
¿Y qué es lo que está pasando? Y eso es lo que quería llegar. Y por eso no voy a nombrar aquí los nombres específicos, sino en el taller. Porque muchos de estos nombres específicos que se están utilizando, y los están utilizando hasta en los exorcismos, queridos hermanos, están siendo engañados. Son tomados de libros paganos. ¿Por qué? Porque la gente piensa que mientras más novedades tiene, mientras más cosas nuevas tiene, más eficiente y más eficaz va a ser su don. No es así, querido hermano. Eso es un engaño. Por eso es que ayer les dije, mucha gente se está metiendo con la cosa de la nueva era, pensando que así va a ayudar a los oprimidos o a los enfermos. Yo conocí en México, yo fui a predicar a un lugar muy hermoso en Puerto Vallarta. Conocí en México a un varón que se me acercó después de que yo prediqué, la primera vez que iba a este lugar. Era un lugar hermoso y un obispo tremendo, un obispo de verdad luchador, un guerrero. Qué obispo, qué ejemplo de obispo. Cuando llego al lugar, yo estaba predicando, nadie me conocía. Eso es lo que más me gusta, cuando nadie me conocía, porque dicen, ay, el padre famoso llegó. No, el padre que no conocen llegó. Eso es lo más bonito, ¿no? Así que llego, nadie me conocía. Así que cuando me presentan, como que la gente... ¿Y qué es lo peor? Cuando llegan a recoger a un sacerdote del aeropuerto, están con mi nombre, y yo les digo, y la gente... Porque esperan que baje un abuelito gordito de barba, con barriguita grande o algo así, o con sandalia franciscana. Algo así siempre esperan, yo no sé por qué, varias veces me ha pasado, yo voy... Y la gente... Y mientras me van llevando por el camino así me miran de reojo como diciendo... Es hermoso eso, hermano. Bueno, cuando ya sea viejo no voy a salir a predicar. Y ya van a creer que soy sí sacerdote. Y miren, predico y el Señor pone en mi corazón que una persona en silla de ruedas iba a caminar, y lo digo, era un lugar enorme. Hay una persona que el Señor está sanando, está en silla de ruedas, póngase de pie. El hombre estaba al final, en silla de ruedas. Lo habían metido por la rampa que llegaba a la mitad, como de un coliseo. Estaba a la mitad. Y claro, yo estoy hablando en nombre de la fe, en lo que creo en el Señor. Póngase de pie, venga corriendo aquí a la tarima. Es como la entrada del caminito, como si yo desde acá le dijera, el hombre, el que está en silla de ruedas, venga, y el hombre está allá en la entrada. El hombre se para. No se fue por la rampa porque era más fácil bajar. Se bajó por las escaleras y se cruzó todo el terreno para venir arriba y dar su testimonio. Termino y me voy hacia un lado y se me acerca un varón y me dice, padre, qué hermoso lo que sucedió, padre, qué hermoso, qué hermoso. ¿Sabe qué, padre? Yo quiero que ore por mí, porque yo también quiero que Dios haga grandes cosas conmigo. Yo llevo años viniendo a estos encuentros, yo participo de estos congresos de fe. Ahí ya lo sacaron. Yo participo de estos congresos de fe. Muy bien, le digo, usted solamente tiene que creer. No, padre, es que yo he aprendido cosas nuevas, por eso quiero que usted ponga su mano sobre mí para que sus energías pasen. Oiga, yo me sentí ahí como si salieran chispas de mis manos. Yo le digo, ¿qué es lo que ha aprendido? El hombre iba a todos los congresos, querido hermano. ¿Qué es lo que ha aprendido? Mire, padre, yo he conseguido un libro que solo 10 personas en el mundo lo tienen. Tan malo es el libro. Ese no llega a bestseller nunca. Claro, pero él me lo contaba. Así son las cosas esotéricas, querido hermano. Así son las cosas esotéricas. Todo es como algo oculto que solamente algunos sabemos. Así manejan los masones las cosas. Todo que solo algunos tenemos esa sabiduría, ese conocimiento. Eso es basura. Eres un ser humano. No eres más.
Y me comienza a decir lo que aprendió y que cuando pone las energías de su... Yo le dije, ¿sabe qué? Cállese. Yo le he dicho, yo no tengo pelo en la boca. Cállese, le dije. Va a orar usted por alguien a ver si se pone de pie, le dije. Yo soy malo. Vamos a orar por alguien que está en silla de ruedas, vamos a ver si se pone de pie, le digo. No, es que no he llegado a ese nivel. Pero si ha leído el libro, que solo 10 tiene, le dije. Yo soy malo. No se metan conmigo. Si ha leído el libro, que solo 10 tiene. Ay, es que, ¿sabe qué? El gran problema, querido hermano, es que usted está perdido. No me digas si usted está yendo en contra de Dios. No me digas usted está yendo en contra de Dios y se va al infierno, le digo. ¿A dónde se fue el demonio? ¿Cuál es la espalda de Dios? Por querer ser como Dios. Así que el que enseña, practica o vive esta práctica, querido hermano, es verdad. Nadie puede confirmar que ya haya entrado una persona al infierno, es verdad. Pero no por eso vamos a decir, aquí nadie entra, pasémosla bien. El infierno existe. Y si actuamos como el demonio, querido hermano, no vamos a ir donde Él se fue. No porque Dios nos quiera mandar, sino porque nosotros nos vamos a ir caminando así, marchando. Así que le hablé muy duro al hombre. Y le dije que se convierte y que quema todos esos libros. Y todavía me sacó el libro. Ustedes... Me sacó el libro, queridos hermanos. Como diciendo así, como si fuera... Como si estuviera sacando $1 millón de su... Este es el libro. Parecía el Señor de los Anillos. Me trecho. Eso es esclavitud. Tenemos que tener intimidad con Cristo, queridos hermanos, para no ser engañados. No voy a hablar de los nombres específicos acá, voy a hablar de los nombres específicos allá, como dicen los argentinos. Como el Papa argentino hay que hablar como él, pero allá vamos. No sé dónde será allá, pero me dijeron que es lejos, así que vamos a irnos allá a hablar de... Y qué hermoso, el Papa en este último tiempo ha estado yendo directamente en contra la palabra, contra el demonio. Qué hermoso que es. Recuerde que Pablo VI fue uno de los que después de muchos años comenzó a atacar al demonio públicamente en todas las entrevistas que ellos tienen. Él comenzó a atacar y los teólogos comenzaron a decir, ¿por qué habla de eso? Eso es oscurantismo. Eso es volver al pasado. Y ahora Francisco nuevamente está hablando en contra del demonio. Es hermoso, querido hermano. ¿Por qué? Porque tenemos que estar atentos. Miren, voy a hablar de los nombres genéricos que la misma Biblia habla en el Nuevo Testamento, sobre todo el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento no tiene muchos versículos donde dé detalle, pero sí el Nuevo Testamento los tiene y da más detalle que lo que da el Antiguo Testamento. Motivos, formas no da. Así que, querido hermano, anótese porque es bueno conocerlo para que vea. Y cuando usted se confiese y haga un análisis de todos estos nombres, usted se va a dar cuenta cómo el demonio quiere influir en su vida. Miren los nombres. El primero, espíritu maligno. 76 veces aparece en el Nuevo Testamento espíritu maligno, en singular y también en plural. ¿Cuántas veces? 76 veces. Por eso es que cuando hacemos liberación, después de la práctica les voy a decir, ahorita no, mejor no me adelanto. Estoy ganando adeptos a mi charla. Pero si ya se anotó, tranquilo, vaya nomás a la otra. Espíritu maligno, 76 veces, en singular y plural. Es un espíritu que hace el mal, sencillo, espíritu maligno. Demonio, 63 veces. Viene del griego daimonium. 63 veces. Viene del griego daimonium, que habla sobre la acción maléfica. Esta palabra, esta raíz, no tiene un significado claro. Y esto lo dicen los que estudian
todos estos términos que se llaman filólogos. Así que no tiene un significado claro. Le han querido dar todo un significado con el daimon griego y luego han querido llegar desde el daimon griego a los más antiguos con el genie, que es el genio. Eso ya son inventos, queridos hermanos, no está confirmado. Así que no entren en juegos de palabras. Así que no tiene un significado, pero sí la palabra habla sobre acción maléfica que infunde en el mundo y también en contra de los ángeles. Es la acción maléfica que infunde en el mundo y contra los ángeles. Muy bien. Satanás. Esta palabra es más usada en el Antiguo Testamento. Aparece 36 veces. Viene del hebreo Satán. 36 veces, del hebreo Satán. ¿En el Nuevo Testamento? Antiguo. Entre el Antiguo y el Nuevo. Es más usado en el Antiguo, la palabra Satán. Y escuchen lo que significa. Y este significado se lo usa en el Antiguo y en el Nuevo. Tiene varios significados. Satán, adversario. ¿Qué significa? Segundo, perseguidor. ¿Qué significa? ¿Qué sinónimo? Acusador, calumniador. 4 significados, solo una palabra. ¿Cuáles son? Adversario, perseguidor, acusador, calumniador. Muy bien. Diablo. 36 veces también. Nuevo Testamento. 36 veces la palabra viene de diabolos, traducción literal de Satán, del verbo diabello, que significa están anotando, 36 veces de la palabra diabolos, traducción literal de Satán, del verbo, diábalo, del verbo diábalo. ¿Ya llegaron hasta ahí? Sí. ¿Y cuáles son los nombres que se dan diablo o sinónimos? Separar, dividir. Separar, dividir. Y los otros nombres que se dan esporádicamente en el Nuevo Testamento, anótese, otros nombres. Acusador, el Dios de este mundo, el enemigo, el tentador, el malvado, homicida desde el principio, príncipe de este mundo, serpiente, espíritu malo, espíritu inmundo y espíritu impuro. Si no anotó, no tenga pena, ahí los discos, tranquilo. 300 citas del Nuevo Testamento hablan de estos 4 nombres, querido hermano. Imagínense, 300 citas. Así que cuando alguien le dice, no, el diablo no existe, usted le hace. ¿Usted cree que no es importante conocer la palabra y saber sobre el diablo, sobre Satanás, sobre los demonios, cuando se lo nombran 300 veces? Cuando usted la llamaba a su novia, cuando su esposa era su novia, ¿usted cuántas veces la llamaba? O mejor dicho, ¿cuántas horas duraba la llamada? Más si usted se fue a estudiar a otra ciudad. ¿Cuántas veces le decía, te amo? Te extraño? Y la más común, ¿cuánto quisiera estar a tu lado? ¿Cuántas veces se lo dijo?
¿Se lo dijo porque era importante o porque no era importante? Ahora, si en el Nuevo Testamento se habla 300 veces, ¿usted cree que es importante o no? Sí, muy importante. Es por eso que muchas veces en la Biblia usted va a escuchar que se dice, en verdad les digo. Cuando se repite algo es porque tiene mucha importancia. O también cuando se llama 3 veces por el nombre o 2 veces por el nombre de la persona, es porque es algo importante. La repetición en la Biblia tiene importancia. ¿Qué significa? Tiene un gran peso lo que va a suceder en ese momento. Si se dice 300 veces en el Nuevo Testamento, querido hermano, bíblicamente es importante. Negarlo es la mayor ignorancia que nosotros podemos tener. Entender cómo actúa es el mayor conocimiento que nosotros podemos tener para saber vencerlo. Amén. Con esto termino para que no se aburran. Y ahí ya les cuento testimonio que eso les gusta. Y peor si no duermen. No, necesito esta parte densa, querido hermano, porque no me sirve a mí predicarle sin haberle dado sustancia. No me sirve de nada. Es como que estén en ayuna 3 días y dicen, ahora van a comer delicioso, y le traen una sopa aguada. ¿Cómo se sentiría usted? Como que me llené, pero mi organismo necesitaba más. Así que quiero darle sustancia, porque querido hermano, los talleres y la prédica de más tarde vamos a ponerle fuego. Amén. Amén. Los errores más comunes son 2. Los errores más comunes son 2. Uno es más histórico en el sentido de que es más antiguo, y el otro es nuevo, es muy nuevo. El error más antiguo, ¿cuál es? Y este error lo produjo un pensador llamado Maniqueo. ¿Qué es lo que pasa? Recuerden, los padres de la iglesia, ¿por qué son tan importantes, queridos hermanos? Usted sabe que los padres de la iglesia son los primeros teólogos de los primeros años del cristianismo que defendían la fe. Son tan importantes, ¿por qué? Porque ellos defendían la pureza de la fe, el mensaje de Cristo, y ellos necesitaban tomar todos los argumentos bíblicos y poderlos explicar para que la gente no se pierda. Y eso es bueno, eso es necesario, eso es gustoso, eso es delicioso. ¿Por qué ahora tenemos que hacer lo mismo que hicieron los padres de la iglesia? ¿Sabe por qué? Porque nosotros ya no conocemos ni nuestro catecismo, ni conocemos la palabra del Señor. Pero sí conocemos el Código Da Vinci, ángeles y demonios, el secreto y toda esa basura que se pone de moda. Conocemos más lo que escriben otros sobre la Biblia que la misma Biblia, querido hermano. Nosotros, para comenzar nuestro camino de fe, es importante, escuche bien, es importante, primero, una experiencia con Cristo vivo. Es importante, sin eso estamos mal. A mí no me sirve hablarle de catequesis, no me sirve hablarle de teoría, no me sirve hablarle de nada, si primero usted no tiene una experiencia de Cristo. Es la experiencia de Cristo la que nos da hambre de Cristo. Yo estoy aquí por una experiencia poderosa de Cristo en mi vida y voy a seguir así por esa experiencia poderosa, porque Cristo no me ha soltado desde ese día. Son 19 años que lo conozco. Sin eso no somos nada, queridos hermanos. Sin experiencia de Cristo no somos nada. Segundo, la experiencia de Cristo te lleva a amar su palabra. ¿Qué significa? Cada vez que tú vas a la misa o vas a una predicación y escuchas algo, vas a la Biblia porque tienes hambre de eso que escuchaste. Hermoso. La experiencia de Cristo te pone hambre de Cristo. Quieres conocer más. Y es por eso que me gusta cuando veo predicadores laicos. ¿Sabe por qué? Porque esos predicadores laicos tuvieron hambre del Señor porque tuvieron una experiencia con Dios. Y luego a veces saben decírtela, recitártela los evangelios mejor que nosotros los sacerdotes. Y te lo dicen versículo, capítulo y versículo de memoria. ¿Por qué? Porque la experiencia de Cristo los hizo desear eso, más del Señor. Y querido hermano, ojalá todos acá fueran predicadores. Porque cuando tú predicas la primera vez así temblando, tartamudo, cuando terminas de predicar, tú sientes en el corazón, debía haber dicho más cosas.
Creo que no entendieron. Y eso te lleva a alimentarte más de la palabra. Es hermoso, querido hermano. Ojalá aquí todos fueran predicadores, porque se enamorarían más y más y más de la palabra. Así que la experiencia de Dios nos lleva a conocer la obra de salvación de Dios que está escrita en la palabra. Y eso nos lleva a profundizar en el catecismo. Muchos errores se están cometiendo ahora como se cometían antes, por eso es que había esta lucha. Y una de las grandes herejías de ese tiempo la hizo Maniqueo. ¿Y cuál era la herejía de Maniqueo? Escuche bien. La herejía de Maniqueo, él tenía la idea de que existían dos seres. No que existía un creador, sino que existían dos seres coeternos. ¿Qué significa? Era como si hubieran dos dioses, el Dios bueno y el Dios malo, como si fueran iguales. El Dios bueno y el Dios malo. Esa era su gran herejía, hacer creer a la gente que existían dos divinidades y que el Antiguo Testamento fue gobernado por el Dios malo y el Nuevo Testamento gobernado por el Dios bueno. Hasta incluso él fomentaba diciendo de que este Dios malo tenía cuerpo, era corpóreo. ¿Por qué les estoy hablando de Maniqueo? Y es importante, este es uno de los primeros errores. Porque por culpa de Maniqueo, luego por los cátaros, luego por los perdón, esta cabeza no funciona. Por los cátaros y todo lo que seguía en la misma línea de los cátaros, por ello es que hoy las prácticas satánicas existen. Por eso es que existe el Dios demonio para ellos. ¿Por qué? Porque este error decía que existían dos divinidades, la buena y la mala, y que hasta tenía cuerpo. Y es por eso, yo recuerdo que fui a un retiro de liberación a Estados Unidos cuando estaban fundando la iglesia esta satánica en Estados Unidos. Y me acuerdo que muchos jóvenes de negro iban al aeropuerto porque estaban viajando a esa ciudad. Yo decía, qué impresionante la cantidad de jóvenes que creen todo eso. ¿Y cuál era el signo más grande que tenía? Que a la entrada de esa iglesia satánica había un demonio con cuerpo, con cuernos, con cara de chivo. Eso es por esta herejía de Maniqueo, porque él hacía del mal un demonio, una divinidad que tenía hasta cuerpo. Miren lo interesante, y nosotros hasta ahora seguimos repitiendo. Esa gente que practica el Feng Shui cree en esto. ¿Por qué? ¿Qué es el Feng Shui? Es de la idea oriental que viene del bien y del mal, del tigre y el dragón, blanco y negro. ¿Qué significa? El bien y el mal son tienen la misma fuerza y continuamente luchan. Y es por eso que una vez gana el bien, otra gana el mal. Y es por eso que tú tienes que buscar tus energías para que no gane en ti todas las veces el mal. Por eso tienes que dormir de norte a sur, de este a oeste, no sé cómo hay que dormir. Y tienes que colgar campanitas en tu casa para que haya armonía en tu casa, para que las energías buenas entren. Y hasta usan su... ¿Cómo se llama esa medalla? Tiene otro nombre, Yin Yang, pero no me acuerdo el nombre. Esa medalla del Yin Yang, del blanco y negro, el dragón y el tigre y el dragón. Mucha gente cree en estas cosas. Y es por eso que mucha gente te dice, ay, no atraigas energías malas. No atraigas. Uy, fui a escuchar a ese predicador para absorber todas esas buenas vibras. Oye, tu grupo de oración es de lo mejor, unas buenas vibras hay ahí. Unas buenas vibras. No, querido hermano. Nuestra fe dice, nuestra fe nos empuja, nuestra fe nos aclara, nos ilumina y nos lleva a la verdad, porque existe un solo creador, uno solo, Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Por eso es que nuestro credo es parte del catecismo. Y querido hermano, nosotros rezamos el credo así como lorito, siendo que ahí está la base de nuestra fe. Y así como creo en la misa, proclamo el credo, en mi casa estoy yin yang, yin yang, yin yang, yin yang. ¿Cuántos tienen sus campanitas a la entrada para que haya armonía? ¿Cuántos tienen su agüita esa que tiene bambú y plantitas y pajaritos? Me desespera a mí esos bichos feos. Gastar agua en vano, hermano.
Y usted... ¿Cuántos ponen las monedas chinas todas atadas detrás de su puerta? O ese ojo de Fátima, oiga eso, la manito y el ojito. Es que es de Fátima, de la Virgen de Fátima. ¿Y qué es lo peor? Están sacando rosarios, denarios, imágenes de santos, de vírgenes, poniéndole todos esos signos. Todos esos signos. ¿Y qué es lo interesante? Mucha gente no lo toma en serio esto, mucha gente lo toma en broma. Cuando usted ve en un barrio, en una zona, en una pared, un símbolo de pandilla, y la gente te pregunta, ¿qué significa eso? Ah, es la pandilla que gobierna esta zona. Eso es lo que uno responde. O cuando la policía dice, encontramos esta pandilla, este es su signo, por eso en la zona sur tiene este signo, porque ellos son los que gobiernan esta zona. Mire lo que usted hace cuando lleva esos signos. Esto es lo que gobierna mi vida. Amén. Este signo es el que gobierna mi vida. Cuando usted porta estas mentiras, usted está diciendo, estos signos son los que gobiernan mi vida. El único signo que gobierna nuestra vida, querido hermano, ¿cuál es? Es el único signo. El que debe gobernar nuestra casa. Saque toda esa basura y ponga la cruz de Cristo. Amén. Y si le gusta poner adornos en su casa, saque toda la basura y ponga todas las cruces a vida y por haber. Porque cruces hay muchas y hermosas y talladas de plástico, de resina, de madera, de todo, hermano. De todo. Saque la basura. Con esto termino, que no se canse. ¿Dónde estaba? Me olvidé. Ahora sí. Los maniqueos, el error maniqueo. Por ese mismo error es que hoy existen las prácticas satánicas. Y esto, queridos hermanos, con esto ustedes tienen también un argumento hermoso para a cualquier protestante, no por pelear, sino para decirle, oiga, ya vuelva a la verdad, venga a la misa. Con esto usted tiene un argumento grande, pero no les interesa, parece que a ustedes no les interesa, no les voy a decir, porque están cansados, aburridos y se quieren ir. Este es un argumento hermoso, queridos hermanos. Recuerde que uno de los signos más fuertes de los satánicos son las misas satánicas. A ver, si el demonio quiere imitar la misa satánica, perdón, la misa de los cristianos católicos, es porque la misa es importante. ¿Qué protestante te va a decir no? Si la misa que nosotros celebramos, los satánicos son locos por la Eucaristía, por robar hostias, son locos por llevarse los cálices, por llevarse todos los signos que hay para hacer sus misas, incluso hasta las cruces volcadas que ellos utilizan, tanto que niegan los signos, los satánicos lo utilizan. ¿Por qué? Que son. Y hay un libro que lo puede encontrar gratis en internet, que es protestante. ¿Para qué? Para que vea cómo esta mujer, sin darse cuenta, está iluminando a los protestantes, fuera que ella ataca a los católicos. ¿Por qué? Porque ella habla en ese libro casi 3/4 partes de la misa satánica, porque esta mujer era una sacerdotisa satánica, pero se metió hasta los más altos grados de ser sacerdotisa satánica. El libro, no les voy a decir el nombre porque ustedes son curiosos y no leen la Biblia por leer otros libros. Prefiero que lean la Biblia y no van a necesitar más nada. Y explica la importancia que tienen las Eucaristías cuando tienen relaciones encima del altar, de las Eucaristías, las orinan los cálices, se cortan, matan niños, animales encima de la Eucaristía, porque es así como ellos están queriendo humillar las grandezas divinas. ¿Por qué es tan importante para ellos? Porque la Eucaristía es importante para Dios. Porque ahí se manifiesta nuevamente Cristo, nuestro Salvador. Y eso ningún protestante, aunque te quiera discutir, va a poder negarlo.
Porque tú le preguntas, muy bien, háblame del demonio. Y un protestante te va a decir, sí, el demonio es imitador del Señor, él imita todo. Eso ellos lo dicen muy bien. ¿Es imitador? Sí, es imitador. Imita los dones, imita los dones. Imita esto, sí, imítalo esto. Entonces, ¿por qué imitan las misas satánicas? Como Condorito van a hacer flop. No, ustedes no leen Condorito, perdón. Eso es más de Latinoamérica, creo. El segundo error. Y este error nace de los teólogos. Ya está más o menos apareciendo en el tiempo del Concilio Vaticano II. Este error y esta lucha directa de decir de que el demonio, de que Satanás es el mal. Entienda bien esto. Hacer ver a Satanás como el mal, no como el maligno. Miren, hacer ver a Satanás como lo malo que te pasa en tu vida y no como el maligno que quiere destruir tu vida. ¿Qué significa? Se transforma esta entidad demoníaca en temas morales de tu comportamiento. Directa e indirectamente están diciendo que Satanás no existe, que el diablo no existe. Existe el mal que el ser humano produce en su vida, pero no existe el maligno. Miren, interesante. Son dos grandes errores. Y este último es el que más está de moda. Y es por eso que los ateos o los agnósticos, bueno, el agnóstico no tanto, el ateo, son los que más utilizan esta idea de que el mal no existe. El racionalismo, la ilustración, el iluminismo fue el productor de esto. ¿Por qué? Porque racionalmente, ¿qué es lo que dicen? Y no se dan cuenta del error. Por eso es bueno todo lo que hemos compartido. ¿Qué es lo que dicen? Si Dios es bueno, ¿cómo va a crear algo malo? Si Dios es bueno, ¿cómo va a crear algo malo? Si Dios es suma bondad, suma verdad, ¿cómo va a existir una suma mentira? Están cayendo en el error de maniqueo. Porque están creando otro Dios. No puede haber una suma mentira y una suma maldad, porque sería otro Dios. Se están dejando engañar ahora por cosas antiguas que ya fueron explicadas. Recuerde que el diablo, Lucifer, Satanás, los demonios fueron creados por Dios, pero no fueron creados malos. Eran ángeles. Eran ángeles. ¿Qué significa? Eran seres puros, seres bellos, seres en grado más perfecto que el hombre. Espiritualmente eran mucho más perfectos que el hombre. Pero ellos decidieron darle la espalda, rebelarse a Dios. Así que no es que Dios creó el mal. No es que existe un sumo mal, porque eso sería caer en el maniqueo. ¿Me están entendiendo o yo me estoy entendiendo solo? Yo me estoy entendiendo solo. Muy bien. Muy bien. Con eso lo dejo ahí porque no los voy a cansar. Tengo 200 páginas más. No, mentira. Quiero compartirles esto porque, queridos hermanos, esto es muy fuerte y es necesario. Si nosotros no entendemos esto, nos dejamos engañar. ¿Por qué? Miren, a mí me toca atender ciertos casos. Yo les voy a decir una cosa. Yo, gracias a Dios, les digo, yo no sé por qué uno cae en esto. Si uno no cae, resbala, ¿no, padre? Si uno no cae, resbala. Yo no lo busqué, yo no lo quise, pero los casos aparecieron. Y como mucha gente no los atiende, o peor, los atiende mal. Los atiende mal por todos estos errores y por todas las novedades que hay. Usted sabe que había una bruja que hacía exorcismo allá en mi país, en la ciudad donde yo estoy. Y cuando ya no podía, porque ya la gente ya no la podía controlar, vaya donde el padre Rafael del templo. Sí. Yo no soy exorcista ni he hecho exorcismo, gracias a Dios.
Gracias a Dios. No soy exorcista ni he hecho exorcismo. Yo sé que el Padre sí, porque le han dado el permiso, y doy gracias a Dios porque yo lo he conocido al Padre, he conocido su sencillez, no lo estoy alabando. No lo estoy alabando. He conocido la sencillez del Padre. Y me alegra que les den esos permisos para atender a esta gente. Me alegra. Pero los casos son tan fuertes, queridos hermanos, y solo los de liberación, imagínense los de posesión. Si solo los de liberación son tan fuertes, yo digo, pobre padre, porque atender eso es duro. Como a mí me toca ir a predicar en distintos lugares, yo aprendí una cosa: hay espíritus que yo no puedo liberar a las personas. Y eso es aprender de Dios. ¿Por qué? Hay personas que tienen dones especiales y que Dios le da las herramientas para atender ciertos casos. Pero hay casos que tú no puedes atender y es ahí donde otras personas tienen que ayudarte. ¿Y por qué lo digo esto? Porque esto yo lo aprendí con Santa Catalina de Siena. Porque llegó un punto en que yo me desesperaba en las liberaciones, porque habían personas que, querido hermano, hacía horas y horas y horas de oración y no sucedía nada. O sea, no se liberaba la persona. Horas, días, horas y oración y no se liberaba. Y yo me desesperaba. El demonio actuando en mí. Mi intención era buena. Sí. ¿Ayudar a esa persona era bueno? Sí. Pero no me tocaba. Y esto lo aprendí con Catalina de Siena, otra gran santa de la iglesia, querido hermano. Catalina de Siena un día le pregunta a Dios en esta relación mística, estos diálogos místicos que tenía con Dios, y le dice: amado mío, ¿por qué tú no das todos los dones a toda la humanidad para que la humanidad se salve y cambie y se transforme todo? Suena hermoso, ¿no? Suena hermoso. A ver, piense: Señor, danos a toda la humanidad todos los dones, así esta humanidad va a cambiar y no se va a condenar. ¿Y sabe qué le responde Dios? Continuará. Continuará. ¿De qué les voy a hablar en la tarde? Me hace acuerdo en la tarde. Yo quiero invitarlos a que se pongan de pie. Tenemos 10 minutos y quiero aprovecharlo. Quiero aprovecharlo, querido hermano. Perdón si los cansé. Perdón si los cansé. Ahora ya yo no soy responsable. Ya les dije todo lo que la iglesia enseña hasta aquí. Así que si ustedes cometen errores, yo ya no soy responsable al haberles enseñado. Eso es lo hermoso de los predicadores, nos lavamos las manos muy fácil. Si ustedes cometen errores, ya no es culpa del predicador, así que gracias, Señor. Oiga, predicar es una gran responsabilidad. Mire lo que uno hace cuando está predicando. Dios te da la responsabilidad de ser luz para los demás, para que se salven. Y si tú no fuiste luz para los demás, para que se salven, tú eres el responsable. Así que el que se durmió y se condena no fue mi culpa. Yo quiero que hagamos una oración, querido hermano. Yo quiero que repitamos los nombres que la Biblia dice sobre el maligno. Espíritu maligno, demonio, Satanás, adversario, perseguidor, acusador, calumniador, diablo, separar, dividir, acusador, el Dios de este mundo, príncipe de este mundo, el enemigo, el tentador,
el malvado, homicida desde el principio, serpiente, espíritu malo, espíritu inmundo, espíritu impuro. Quiero que ponga sus manos en el corazón, cierre sus ojos. Querido hermano, querida hermana, usted sabe lo que oprime su vida y lo que hace que su vida se rinda ante situaciones adversas, y lo que la desesperación lo lleva y la lleva a hacer. La desesperación se convierte en nuestro peor enemigo cuando nos hace actuar en contra de la grandeza de Dios. Pero la desesperación se convierte en nuestro mejor amigo cuando nos hace rendirnos a los pies de Cristo. ¿Cuántas veces la desesperación te ha hecho actuar en contra de Dios? Dudar de su amor, dudar de su poder, apartarte de Él, dejar su oración, dejar el rezo del rosario, dejar la misa, dejar la confesión. ¿Cuántas veces la desesperación, en vez de haberte puesto a los pies de Cristo, te hizo apartarte de su grandeza? Y queridos hermanos, mientras más nos acercamos a Cristo, nos acercamos más a la luz verdadera. Y cuando más nos acercamos a la luz verdadera, más claro vemos nuestra vida. Mientras más nos alejamos de la luz verdadera, más tinieblas nos gobiernan y no sabemos hacia dónde ir. Yo quiero que tú renuncies en esta mañana a todas las acechanzas y acciones maléficas, a todas las inmundicias que el demonio ha puesto en tu vida, en tu corazón, en tu mente, en tu hogar y en tu familia. Yo quiero animarte a que tú renuncies y no tengas miedo de renunciar. Yo quiero que saques ese caballo de Troya que hay en tu corazón, que sigue inundando tu corazón de odio, de rechazo, de rabia. Quiero que arranques ese caballo que hay ahí adentro, que se ha engañado y entró. Tú lo permitiste, tú dejaste que entre. Quiero que lo arranques. Quiero que hoy te animes a decirle a tu enemigo: ahora sé más de ti. Ahora sé más de ti. Ahora sé más de tus mentiras. Ahora sé más de tus engaños. Voy a enfrentarte en el nombre de Cristo Jesús. Voy a enfrentarte porque amo a Cristo, amo al Padre, amo al Espíritu Santo. Voy a enfrentarte, pero ahora no voy desarmado. Ahora tengo herramientas, ahora tengo armas poderosas que van a humillarte, que van a atormentarte. Ahora conozco tu caminar, ahora sé tu actuar y sé que puedo vencerte con las fuerzas que Cristo me da. Tú ya estás vencido. Cristo te venció. Tú ya no puedes. Tú estás desesperado. Tú haces las cosas por odio. Tú haces las cosas por rechazo. Tú haces las cosas por rebeldía. Yo te enfrento por obediencia. Yo te enfrento por amor. Porque soy amado. Porque soy protegido. Y porque me someto a la grandeza de mi Señor. Ya no soy esclavo del mundo. Soy esclavo del amor. Ya no soy una persona sometida por el mundo, sino que me postro a los pies de Cristo. En el nombre de Jesús, renuncio. En el nombre de Cristo Jesús, renuncio a todos mis orgullos, a todas mis soberbias. Renuncio a toda envidia, a todo celo. Renuncio a toda autoidolatría, a ponerme a mí como autosuficiente, a creer que yo lo puedo por mí mismo.
Renuncio el haber participado en prácticas espiritistas, llamar almas, llamar muertos. Renuncio, 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 renuncio al haber participado en la lectura de horóscopos, en suertes, en astrólogos, en viajes astrales. Renuncio el haber buscado energía, el haber hecho desdoblamiento, el haber curado mi cuerpo por medio de prácticas orientales. Renuncio al uso de medallas, fetiches, objetos de buena suerte. Renuncio a la brujería, a la hechicería, al vudú. Renuncio a la cartomancia. Renuncio a la nueva era, al yoga, al reiki, a la meditación trascendental, al método Silva de control mental, al gnosticismo. Renuncio en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Renuncio, pero también renuncio a los odios contra mis familiares, a los deseos de venganza, personas que me estafaron, personas que me robaron, personas que me engañaron, que no fueron fieles en su amistad. Renuncio a esos odios, renuncio a ese odio, renuncio a la ira, a la rabia, a la lujuria, a la envidia, a la gula, a la avaricia. Bendito Señor, en tu nombre quiero ser libre. En tu nombre quiero ser libre. Se ha abierto chakras, se ha abierto cultos energéticos. En el nombre de Cristo Jesús, los rechazo. Ahora, los rechazo. Ahora, si ha aceptado que entren a mi casa maldiciones, las rechazo. Ahora, si ha aceptado consumir alimentos raros, extraños, cosas que no son de Dios, que decían que me iban a hacer bien, la rechazo. Ahora, en este momento, lo rechazo. No tenga miedo, siga orando, eche fuera todo mal, siga orando. Iria marandara yere amarandara yere amarandara. 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 Oria marandara yere amarandara yere amarandara. Iria marandara yere amarandara yere amarandara. Uria marandara yere amarandara. Iria marandara yere amarandara. Oya mandara soro marandaro. Koria marandara yere marandara. Iria marandara. Iria marandara. Solo mande asea, oya masere amasa, oyanda, eria, oria, eria, uasara, iasara, omara, ere, hara, oro, toro, mara, iri, uso, mara, ere, hara, oro, marandara, eriandara, iriasara,
oriamará, iriandará, umiandará, umara sarama, eriandará, uriamará, tusro, eria, iriandará, umarandara, umarasará. Bendito Señor, bendito Señor, bendito Señor, bendito Señor. Nos consagramos a ti, nos consagramos a ti como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Nos consagramos por el bautismo, en el cual somos hijos de Dios, somos parte de esta iglesia, hemos recibido ese sacerdocio común. Bendito Señor, nos consagramos a ser profetas. Bendito Dios, tomamos todas las herramientas que el bautizo nos ha dado para ponerlas hoy en práctica, que se reactiven todos esos dones y esas gracias que hemos recibido por el bautizo, para rechazar todo mal, todo mal, todo mal, todo mal, todo mal, todo mal, todo mal. Rechazamos todo tipo de instrumentos usados en abortos, instrumentos impregnados de muerte que hayan tocado tu cuerpo o que tú promoviste para una persona el aborto. Rechazamos esa infestación por estos instrumentos que están impregnados de muerte. Espíritu de muerte, espíritu de muerte, te atamos y te rechazamos de nuestras vidas. Te encadenamos a ti y te rechazamos de nuestras vidas. Toda infestación por haber tocado amuletos, objetos usados para otras prácticas, usados para otra fe, que no tienen nada que ver con nuestra fe en Cristo. Rechazamos toda infestación transmitida por objetos en el nombre de Cristo Jesús, usados en la infancia, tocados en la adolescencia, tocados en la juventud y en la adultez. Los rechazamos en el nombre de Cristo Jesús. Y todo nuestro ser, consagramos a nuestra Madre, María Santísima. En todas sus advocaciones en el mundo, nos consagramos para ser totalmente libres. Amén. 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 Diga: Cristo me ha liberado. Soy libre en el nombre de Cristo Jesús. Y esta victoria no quiero perderla. Ahora que este templo está limpio, ahora que esta casa que le pertenece a Dios está limpia, que el Espíritu Santo la inunde de su grandeza, que sea un templo del Espíritu. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Sabéis que ahora vamos a comer y a las 3:15 los talleres. Gloria al Señor.